Algo, Arminda, mientras. Claro, un cantito para amenizar la espera. ¿Qué tal? Un cantito. A Un ver. cantito. Y una palabra. Di una palabra y yo canto un cantito. Paz. Paracata kuma ererere pa 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 ka oteitan taten pa 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 pa. Gracias. Canto de bienvenida, un canto de paz. Muy bien. ¿Está bien para vosotros que empecemos? Súper. Así que, Marcelo, cuando quieras. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por escucharnos. Gracias a los profesores también. Bueno, vamos a hablar de esta cuadratura tan importante que estamos viviendo entre el planeta Marte y Júpiter, Saturno y Plutón. En principio, como dato muy breve técnico, una cuadratura es un ángulo de 90 grados, una relación angular que se da entre planetas. Tenemos conjunciones, oposiciones, cuadraturas, sextiles, bueno, varios aspectos. La cuadratura implica un aspecto de tensión porque se da entre signos que son justamente de la misma modalidad, pero diferentes elementos. En este caso, Capricornio y Aries, donde está Marte, Júpiter, Saturno y Plutón. Entonces, muy brevemente, para no explayarnos en el planeta, simplemente comentar que Marte va a tener que ver con la acción, con el impulso, con una energía activa, masculina, asertiva, de expresión personal del deseo. Y Júpiter y Saturno son dos planetas que dialogan dentro de lo que es la reestructuración de lo social, generando un movimiento de expansión y de constricción. Y Plutón es un planeta llamado transpersonal, es el último de los planetas más lejano al Sol en el sistema solar y tiene que ver con la transformación profunda, con la muerte y con la regeneración, con la muerte como parte del proceso de toda forma de vida que debe cambiar de estado. Entonces, simplemente hacer una breve reseña de lo que fue este año 2020, que me imagino que para todos habrá sido muy intenso, transformador, porque es una conjunción histórica, una triple conjunción que se está dando. Imagínense que Saturno y Plutón coinciden cada 33, 35 años, marcando todo un cambio en lo que es la estructura hegemónica del poder, la distribución de la riqueza y demás. Y este año tenemos nada menos que a Júpiter, ahí también trayendo una expansión. Júpiter todo lo que toca por tránsito lo agranda. Entonces estamos viendo justamente el fin, para mí, la culminación de un sistema hegemónico de poder, el final de una estructura social directamente para mí. Y ahora lo que me parece más interesante es que justamente Marte en Aries está generando una gran tensión a estos planetas que se inició el 23 de marzo de este año. Y para tener una fecha de referencia histórica, en Argentina el 21 de marzo se decretó la cuarentena por la pandemia. Y me parece que hay una relación, una consecución de hitos astrológicos que nos hablan justamente ahora de un momento de máxima tensión a nivel social entre el deseo individual de Marte y Júpiter, Saturno y Plutón, que representan también en Capricornio lo que son los poderes o lo que es la cabeza del poder, el gobierno, los presidentes. Y me parece que estamos justamente en un momento de máxima tensión entre el deseo individual y lo que nos está imponiendo la sociedad. A mí lo que me gustaría también traer es que esto se da, esta cuadratura, la completa la luna nueva que tenemos hoy. Que si bien no vamos a profundizar mucho, es importante tocarla porque en astrología todo está vinculado y relacionado y nada está exento. Y me parece que es muy importante ver que este Marte retrógrado en Aries, siendo confrontado por este sentido que le pide Júpiter, por esta limitación que trae Saturno y por esta transformación que pide Plutón, está hablando de una sanación profunda
de lo que es nuestra energía masculina, nuestra energía de acción. Y me parece justamente acá como frase, yo tomé algunas frases que las quiero dejar como semillas para que los compañeros después, si quieren, profundicen, para yo no extenderme tanto, pero me parece que varias cosas que quiero traer con respecto a estos aspectos. Primero, es una posibilidad de renunciar a la reacción de sobrevivencia, de supervivencia. Nosotros en el sistema nervioso tenemos, como los animales, todavía el instinto de lucha o huida frente a una situación que percibimos como amenazante. Y me parece que justamente estos tránsitos nos traen una posibilidad de observar y hacernos cargo, porque Saturno en Capricornio y Plutón Júpiter nos confronta con un gran sentido de responsabilidad y autoridad sobre nuestra acción, Marte. Qué importante poder trabajar sobre nuestras acciones y reacciones emocionales. Hay mucha energía de ira en el ambiente, yo no sé si la perciben, de enojo, de bronca, de fastidio, porque justamente una cuarentena de 40 días se extendió casi 9 meses, entonces es evidente que esto está llegando a un punto cúlmine que los planetas también transparentan. Entonces, me parece importante ver que esta luna nueva en Libra, en oposición a Marte retrógrado, trae también una posibilidad de que nuestra energía femenina, receptiva, amorosa, cálida, teniendo en cuenta también a Cáncer como el signo cardinal que queda vacío, en esta gran cuadratura Luna-Sol en Libra, oposición Marte retrógrado en Aries, los dos en cuadratura Júpiter, Saturno y Plutón, que ya se pusieron directo, o sea que hay procesos sociales y colectivos que van a ir desplegándose y resolviéndose a partir de ahora. Justamente lo que nos pide es el femenino meciendo al masculino sanando, ¿no? La importancia de comprender los vínculos, cómo nos transparentan y nos espejan, y la necesidad también justamente de, con Mercurio retrógrado en Escorpio, por cierto, de replegarnos, de mirar hacia adentro, nuestras compulsiones, nuestras reacciones instintivas, al mismo tiempo que tenemos que comprender que para ir hacia un amor más inclusivo necesitamos estar en paz. Y justamente Marte es el dios de la guerra. Y Marte retrógrado en Aries nos está preguntando con qué estás enojado, contra qué te peleás, qué querés cambiar a través de la lucha, porque por ahí ya no va más justamente. Y ahí es donde vivimos el límite de la sociedad, o de la policía, o de las fuerzas que representen este poder hegemónico. Entonces, me parece que también es importante, viendo que Marte es un planeta muy personal, y Júpiter, Saturno y Plutón nos conectan a un cambio social y también profundamente del reconocimiento de nuestra potencia, de nuestro inconsciente, que eso es Plutón, lo importante de poner el deseo personal al servicio del todo, al servicio de la sociedad. Después de esta pandemia y cuarentena, muchas personas tuvieron que, primero perdieron su trabajo por razones de fuerza mayor, y están aprendiendo a generar, a autogestionarse, a encontrar en Aries una acción que sea coherente a su deseo, a su individualidad, que las represente. Y me parece que esto también va a ser parte de un gran cambio social. Entonces, otra arista también es la de justamente el ego conectado al corazón. Como Marte, que representa esa estructura del yo, la estructura de la personalidad, del deseo, es como si esta cuadratura de Saturno, Júpiter y Plutón nos estuvieran invitando a sanar cierta neurosis álmica, le llamé yo. ¿Qué quiere decir esto? El olvido del ser humano de creernos que somos el ego, que somos nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra historia, y qué importante que Plutón ahí nos invita a ir más profundo, a reconocer que es aquella vitalidad, Marte, que nos moviliza, y cómo justamente podemos ver que Capricornio representa también, Cáncer, Capricornio, ese eje, la programación social y familiar. Esta frase de lo que dura se endurece, ¿no? En el tiempo, eso es Capricornio. Estamos viendo el fin de una estructura que se está solidificando, rigidizando y secando para derrumbarse. Entonces, qué importante acá, qué hago, qué no hago y cómo puedo accionar conscientemente frente a este entorno de máxima tensión. Por eso me parece también importante traer esta idea del arquetipo del guerrero guardián. Guardián de nuestra fuerza, guardián de la conciencia de lo que genera aquello que
creamos, qué hacemos, qué decimos, cómo cada acción tiene una consecuencia en el mundo. Me parece que es una cuadratura en donde vemos automáticamente las consecuencias de nuestros actos, y no tanto porque se vean manifiestas afuera, sino porque estamos teniendo otra sensibilidad también sobre lo que nos genera a nosotros, las emociones, los pensamientos. Y me parece que en ese sentido es importante verlo como la posibilidad de un reinicio de la potencia de lo que es la memoria del niño o de la niña en cada uno de nosotros. Esa esencia, esa alegría, esa audacia, ese coraje, esa inteligencia que es intuitiva porque no tiene una programación social todavía que lo codifica. Y me parece que es importante, ¿no?, empezar a ver en dónde todavía nos ponemos atrás de ciertas creencias que nos dejan solidificados en un personaje. Yo puse así como esto, ¿no? El niño mago versus el adulto infantil, ¿no? Ver al niño, ver que el niño tiene algo muy amoroso, muy inteligente y una grandeza que después perdemos con el tiempo, y paradójicamente nos terminamos volviendo adultos serios, señores de corbata serios, y a la vez sumamente vulnerables, sumamente infantiles, porque nos aferramos justamente a ese sesgo perceptivo que vamos creando con el tiempo, Saturno. Así que me parece que es muy importante, sobre todo, aprovechar que Júpiter ahora está avanzando directo sobre Saturno y Plutón, para perfeccionar el aspecto también a Marte retrógrado, y nos pide también hacernos cargo del sentido que tienen las limitaciones. Cómo creamos una coraza, Saturno, Capricornio, para defendernos de nuestra propia potencia, y que la limitación no está tanto afuera, sino que es perceptiva, es de nuestros propios juicios. Entonces, este Marte retrogradando en Aries nos pide un compromiso con nuestra vitalidad, con nuestras acciones, ser consecuentes, y empezar a ver qué puedo hacer para no sentirme encerrado en el contexto social en el que estamos viviendo, que me parece que es muy claro en ese sentido, ¿no? Cómo estamos en un momento en donde no puedo salir a la calle sin barbijo y hacer lo que quiera, pero tampoco me puedo quedar en mi casa porque el presidente me lo dice 10 meses más. Entonces me parece que se ve claramente un momento cúlmine de una tensión entre lo individual y lo social que va a desencadenar para mí en un gran cambio a nivel sociocultural, porque el 21 de diciembre Saturno y Júpiter ya directos se encuentran en Acuario, pidiendo toda una renovación de los sistemas, renovar desde la creatividad, cómo nos percibimos también como seres humanos, que estamos todos vinculados, que las fronteras ya vamos viendo que no tiene mucho sentido para el mundo de hoy en día, globalizado, con internet, etc. Así que bueno, este es un poco el panorama que veo yo personalmente, y acá lo dejo, si les parece, para que no extenderme tanto con el tema. Pero eran, bueno, varias cositas o varias de estas frases que quería traer como para abrir el abanico de todo lo que mueve esta gran cuadratura que estamos viviendo, de cara a un 2021 con Júpiter y Saturno allá directos en Acuario, encontrándose en un signo de aire después de no sé cuántos cientos de años. Así que me parece que está bueno eso también, revisar qué estaba pasando en marzo, cuando Marte pasó por el stellium en Capricornio, siendo que en enero se dio la primera conjunción Saturno-Plutón. Yo no sé si ustedes la sintieron, pero yo me acuerdo que alrededor del 15 de enero sentí una presión, unos días súper difíciles, y creo que ahí ya fue el comienzo del fin, como se dice, ¿no? Que viene hace tiempo, pero el 2020 se fue precipitando y ahora estamos en un punto justamente cúlmine del proceso. Bueno, lo dejo acá y le paso la batuta a alguno de mis compañeros que quiera continuar. Voy a seguir yo, me parece, porque voy a ir un poquito a apelar a lo mitológico, al cuento, a la leyenda, para justamente dar contexto a lo que Marcelo ya transmitió, básicamente, pero cómo apelar a la mitología siempre, a mí por lo menos, me colabora en simbolizar
de qué estamos hablando. Vos, Frederic, si querés compartir la presentación cuando quieras, con la primera imagen para acompañar el relato. Como Marcelo ya introdujo, durante todo este 2020, en el signo de Capricornio, hay una convivencia entre Saturno, que es el gobernante de ese signo. Cuando Saturno está en Capricornio, está en su casa, está en su domicilio, en esta energía ligada a la estructura, a la organización, a lo que se cristaliza y se sostiene en el tiempo, a la conservación de las formas. Y ahí, junto a Saturno, está Plutón, planeta ligado a la transformación, a las crisis de transformación, y Júpiter, que es un planeta ligado al encuentro con un sentido, con una verdad, que expande, que abre paradigma, que nos permite comprender la realidad que miramos. Y yendo a la mitología, estos tres personajes, Saturno, Júpiter y Plutón, equivalen a los dioses griegos Cronos, Zeus y Hades. ¿Sí? Entonces me gustaría contar muy brevemente, fragmentadamente, de hecho, cómo es el encuentro entre estas figuras dentro de la mitología para dar contexto justamente al momento que estamos viviendo. Cronos, el dios del tiempo, que equivale al planeta Saturno, es hijo de Gea, la Tierra, y Urano. Es quien ayuda a Gea, su madre, a librarse de Urano porque la llenaba de hijos y no permitía que esos hijos salgan a la superficie. Urano estaba todo el tiempo copulando con Gea y llenando su interior de vida que no podía ver la luz. Y esto a Gea le provocaba unos dolores terribles. Entonces genera un plan junto con su hijo menor, Cronos, le da una hoz, que es un instrumento que siempre asociamos a Cronos y a Saturno, la hoz que corta, que pone un límite, que permite la separación. Y Cronos castra a su padre, castra a Urano, ¿sí? Luego de la caída de sus genitales al mar van a ser Afrodita, la diosa del amor, de la belleza, que después retomaremos más adelante. Cronos, de alguna manera, repite la historia de su padre, ¿sí? Se casa con Rea, que es una de sus hermanas, y sabiendo que corre el riesgo de que uno de sus hijos lo destrone y asuma el mando en su lugar, se traga a cada uno de sus hijos. ¿Sí? Ahí en la imagen hay un circulito en donde están Hestia, Demeter, Hera, Poseidón y Hades, que son los hijos que Cronos se traga. Al menor de sus hijos, a Zeus, Rea logra protegerlo, se lo entrega a las ninfas para que lo cuiden hasta que crezca. En su lugar le da a Cronos un pañal, una piedra envuelta en pañales, y Cronos cree que efectivamente se está tragando a su hijo, cosa que no era así. Zeus es rescatado, logra crecer, y cuando finalmente le toca la edad de descubrir quién es, de reconocer su origen y su legado, logra vengarse de su padre y liberar a sus hermanos. Utilizando más el ingenio que la fuerza, logra darle un veneno y Cronos vomita a los hermanos de Zeus. Y de ahí en adelante hay una larguísima guerra, la titanomaquia, la guerra de los titanes contra lo que luego serán los olímpicos, que son Zeus y sus hermanos. Podés, Frederic, si querés pasar a la segunda imagen. Y luego de esa guerra, los olímpicos le ganan a los titanes. Y hay una reorganización del liderazgo, ¿sí? En la Ilíada, en un pasaje de la Ilíada, se dice que Zeus, Poseidón y Hades, los tres hermanos, hicieron una especie de juego de azar y se dividieron los reinos del mundo. Zeus se quedó con el reino de los cielos, Poseidón con el reino de los mares, y Hades reinando el inframundo, ¿sí? Y a Cronos lo mandaron al Tártaro. ¿En qué me colabora esta simbolización?
en que estos planetas, en resonancia con estos dioses, evidentemente están generando una reorganización del mando, una reorganización de la manera de ejercer el control, el poder, de la forma de organizarnos. Y en lo personal, está habiendo un cambio de liderazgo interno. ¿A qué le ofrecemos nuestra soberanía? ¿Desde dónde lideramos nuestra propia vida? ¿De qué manera proyectamos nuestras estructuras a largo plazo? Cronos, Saturno, equivale a hablar del tiempo, de la conservación, ¿sí? Es muy fácil caer en Saturno, Cronos es el malvado de la novela, pero su función es justamente conservar, estructurar, limitar aquello que esté en constante movimiento y que impida la repetición de las formas. Saturno nos habla de repeticiones heredadas, de hecho pensemos que Cronos no puede evitar repetir la historia de su padre, y más tarde Zeus va a caer en un mecanismo repetitivo, al igual que Cronos, al igual que su abuelo Urano, tragándose a Metis, porque Metis estaba embarazada y posiblemente el fruto de su vientre lo iba a destronar, ¿no? Y termina cayendo en la misma repetición. Acá en el plano personal venimos atravesando una enorme conciencia con respecto a qué programas hemos heredado generación tras generación en el linaje personal y en la historia colectiva. ¿Qué situaciones seguimos perpetrando, que están cristalizadas y se repiten en automático? ¿Con qué estamos rompiendo? Y ahí, gracias Frederick por el cambio de imagen, intuitivo, telepático, ahí entra en juego Marte. Marte, elegí esa imagen que están viendo porque es bien estereotipada, ¿no? De lo que aparece en el inconsciente colectivo cuando hablamos de Marte o de Ares, el dios de la guerra, ¿no? La imagen de la fuerza, de la agresividad incluso, pero en otro nivel Marte funciona siempre como un gran activador, y Marte está en cuadratura a esa reunión planetaria en Capricornio, activando, dándole fuego, avivándola. A su vez, está en modo de retrogradación, es decir, de reflexión, de recapitulación de nuestra fuerza marcial, justamente. ¿A dónde está nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestra autoafirmación y qué motiva esa fuerza, ese propósito? Marte además tiene un eterno complemento, que es Venus, ¿sí? Es nuestro yang, Marte, y nuestro yin, nuestra receptividad. Si podés, Frederick, pasar a la cuarta imagen, que también elegí un collage bien estereotipado de lo venusino. Observen qué sienten cuando ven la imagen anterior y qué sienten cuando ven este tipo de texturas, ¿no? Lo que aparece ante lo venusino automáticamente es lo armónico, lo suave, lo delicado, como esa frecuencia danza, junto con la impronta marcial, más aguerrida, más autoafirmada, y balancea, equilibra, complementa. Venus tiene un gran peso en esta historia, si bien nos estamos enfocando en la tensión entre Marte y los capricornianos, no podemos dejar de lado a Venus, no podemos dejar de lado la danza de lo femenino en cada ser, porque tiene que ver con el encuentro con aquello a lo que le damos valor. Y en esta búsqueda reflexiva de nuestro Marte interno, de nuestra energía yang, de nuestro fuego, que es poquito, yo no sé si notan el nivel de cansancio físico que puede estar habiendo mientras Marte retrograda en tensión a Saturno, Plutón y Capricornio. La energía vital de la que disponemos parece ser menos o parece necesitar mucha más atención y mucha más concentración. ¿Sí? Podemos atender, pareciera un poquito menos que lo que podíamos el año pasado. Acaba de entrar mi hija con un gato que se ve que se encontró en la calle, perdón si me distraigo, pero entró a donde estoy mostrándome un gatito.
¿Y a quién va a responder ese fuego que estamos intentando recuperar, aguardianar y salvaguardar? A los valores de Venus. ¿Sí? Podés ir a la última imagen, Frederick, si querés. Para mí, la reflexión en lo personal es esta: ¿a qué le damos la sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué lealtades heredadas estamos sosteniendo? ¿Qué queremos sostener y qué no? ¿Qué está agonizando? Y cómo concentrar y cultivar nuestro fuego marcial para conducirlo soberanamente hacia nuestros valores, ¿sí? Hacia aquello que internamente sentimos como valioso, equilibrado, justo y bello. Y dicho esto, le paso la palabra al querido Frederick. Bien. De entrada, cogiendo lo recientemente dicho sobre Marte, voy a enseñar un gráfico que ya se ha publicado en alguna ocasión. Es este gráfico de todo el retroceso de Marte en Aries. Empezó el retroceso el 14 de julio de este año 2020 y el 8 de septiembre empezó el retroceso y tendrá lugar hasta el 15 de noviembre. Es decir, queda aún un mes de retroceso. Y sobre este retroceso de Marte me interesa añadir a lo que han dicho Rocío y Marcelo algunos criterios muy sencillos. Y es que ese Marte no es un Marte elaborado, es un Marte, al estar en retroceso, es un Marte más primitivo. Más primitivo, más directo y que es más subjetivo, por tanto. Y por tanto es más insensible. Es mi opinión. Y entonces, la insensibilidad, ¿hacia dónde va? Hacia el mundo que nos rodea. Entonces, lo que pone en evidencia este Marte es cómo está muy presente cómo nos aferramos a creer que sabemos lo que queremos, pero hay mucho despiste de cara a saber lo que individualmente queremos. Esto es lo que me dice el Marte en retroceso. ¿Qué es lo que yo quiero en estos momentos en mi vida? Y entonces está como ahí, como parado. Parado, y además tiene mucho que ver con el Marte en retroceso, con lo que son las separaciones en los lugares en que la pandemia obliga a distancias personales, porque Marte tiene mucho que ver con la sexualidad y crea esa distancia como una justificación para la no intimidad. Claro que hay intimidades más sutiles, más venusianas y a muchos niveles, pero la más directa, la más grosera, la más evidente, que es la marciana, en estos momentos está vedada. Y eso crea muchas insatisfacciones. Una insatisfacción porque no sabemos lo que queremos y la otra insatisfacción porque si sabemos lo que queremos no es asequible y sobre todo en el contacto, en todo lo que es el contacto personal, por lo menos en las áreas en las que yo habito, casi hace raro ver a dos personas por la calle abrazadas. Realmente produce un choque visual en algunos casos. Acabaremos haciéndonos amigos del Marte en retroceso. Pero también está bien revisar esos presupuestos que he dicho, de la dificultad que tenemos. Podemos racionalizarlo, podemos intelectualizarlo, podemos convertir el intelecto y las ideas en emociones y creer que lo hacemos desde lo emocional. Pero la idea espontánea, clara, que esto es lo que quiero y sé dónde está y voy a buscarlo, en estos momentos es el problema que Marte nos avisa de que estamos viviendo. Marte está tranquilo dando vueltas al Sol, pero nos avisa de que esa retrogradación, hay mucha fantasía de lo que sabemos y lo que queremos a nivel del intelecto y de las emociones basadas en pensamientos,
pero la espontaneidad marciana, de voy a por eso, la sana agresividad de tener derecho a ir a lo que queremos e ir directamente, como es abrazarse a una persona por la calle, eso en muchas áreas está vedado. Y ese es el Marte en retroceso. Entonces eso produce una gran insatisfacción y podemos creernos que sabemos lo que queremos, pero es desde la emoción y desde el intelecto, no desde la musculatura, no desde la acción, desde lo que Marte. Porque una cosa es violencia y otra es agresividad. Y la agresividad también la contiene Marte, y la agresividad es la capacidad que tenemos de ir hacia donde queremos. Y esto está ahora cuestionado, yo diría que como desde hace mucho tiempo no. Después, ¿a qué nos ayuda que estemos aquí hablando de esto y que podamos ver que nos resuena lo que estamos diciendo? Y es que no queda más remedio que ir más hacia lo íntimo, ¿eh? Dejar ese deseo externo para conectar con el deseo interno, no frustrarnos en la agresividad por los impedimentos que tenemos de ir hacia donde queremos, y revisar un poco más la autenticidad de ese deseo. Esta es la apuesta del Marte. Claro, todo eso crea muchas dificultades en las relaciones íntimas. Es decir, es normal en las relaciones íntimas o que haya frustración, o que haya separaciones, o que haya, diríamos, no cuentas conmigo. Es una situación como de competitividad emocional que se está dando. Ahora, la pregunta del Marte es, ¿yo qué realmente quiero? ¿Yo qué quiero realmente? Y entonces, eso es algo que cada uno que busque la respuesta en su propia intimidad, sin prisas, porque hasta noviembre tenemos Marte en retroceso. Vamos a tener tiempo de meter la pata, de sacarla, donde Diego, me he equivocado y me he dado con un poste en la calle porque no sabía dónde miraba. Todo eso es legítimo al 100%, solo somos humanos y bueno, en esas estamos. Entonces, quisiera también compartir en este proceso es ese Marte que veis aquí abajo, ¿lo veis? En Aries, en conflicto con Júpiter, Plutón y Saturno, en oposición, te digo que, y te cojo la palabra, soy de lo más rápido, en oposición a la luna nueva. Luna, Sol en Libra y el Marte aquí en cuadraturas. Esto más rojo no puede ser. Más rojo indica conflicto, indica tensión. Bien, entonces, una cosa que yo quiero aclarar de la conjunción Júpiter-Plutón, que está ahí, que ya la hemos tenido y que la estamos teniendo, la palabra, a mí me gusta poner palabras clave para yo entender más lo que quiero decir e intentar transmitirlo. Plutón-Júpiter es la desocultación. Es la desocultación. Plutón clarísimamente es el planeta autentificador. Se le tiene mucho miedo, mucho canguelo, pero esto ya depende de las proyecciones que uno tiene con la vida y los miedos que tiene. Pero el hecho concreto es que lo que realmente propone es la desocultación. Es decir, es como una tímida lucecita, porque al lado de Plutón hay que ir con cuidado, una tímida lucecita para que Plutón muestre esa verdad que quiero. Y esa verdad que está, diríamos, en conflicto con el instinto natural, etcétera, etcétera, con ese Marte-Plutón. Bien, ya creo que es fácil, creo que Arminda es precioso porque tiene muy centrado el tema que ofrece. ¿Cómo he vivido yo? Lo tengo en la casa 3 y la casa 3 en Capricornio. Es decir, si hay alguien rígido, cabezota y con las ideas concretas más claras y masivas y vamos, atronadoras, es tener la casa 3 en Capricornio y un nodo sur limpio en la casa 3. Muy bien. La conjunción Saturno-Plutón me dice, ya está bien, Frederic. Ya está bien. Tú quieres hacer méritos para que te valoren, porque en ese valor buscas el aprecio. Pero el nodo sur en Capricornio, la tendencia natural es hacer cosas que se admiren.
a conseguir cotas de poder que otros puedan admirar. Y dale, que dale, que dale, y años y años y años, y con conquistas, más conquistas, etcétera, 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 consiguiendo valoración, pero no realmente un aprecio. Entonces, la conjunción Saturno-Plutón sobre el nodo sur dice, se acabó, ya está, ya está. De méritos, de medallas, de logros, de conquistas. Has publicado el listín de teléfonos en 20 idiomas. Has hecho todo lo que tenías que hacer con la casa 3. Se acabó. Déjalo estar. Déjalo estar. También en ese momento surgieron problemas, casa 3, en relación con mis hermanas. ¿Por qué? Y esto quiero utilizar otra vez una palabra muy concreta. Porque teníamos criterios diferentes sobre algo. No verdades ni creencias diferentes, sino criterios diferentes. Y el trabajo mío era decir que sus criterios son los suyos, los míos son los míos, y que si entran en colisión, no es a través de descalificando al otro que uno conseguirá algo. ¿Se entiende? Este es mi aprendizaje de la conjunción Saturno-Plutón sobre mi nodo sur. Y creo, Marcelo, que es el momento en que introduzcas, sin necesidad de poner imagen, algunas palabras más sabias, más profundas, las palabras de Arminda. Yo tengo que decir que tengo un aporte, ¿eh? Vale, Pero no sé si hacerlo ahora o más tarde. haz el aporte que quieras, ¿no, Marcelo? ¿Querés que te dé el pie después de tu texto? Prefiero antes. Vale. Bueno. Con Rocío hemos armado un proceso de 6 meses de acompañar, se llama Circular. Y hoy justo me tocaba a mí entregar la entrega de la luna nueva, ¿no? Y digamos que me alineé mucho en esta entrega con el pulso de la vida, ¿no? A mí me gustaría invitarnos a todas y a todos a evocar ese momento en el que estamos adentro del útero de la mamá, ¿sí? Ese momento en el que estamos realmente contenidas, realmente contenidos, ya no cabemos, no podemos crecer más, y entonces vamos hacia una verdadera flexión. Y esa flexión, ese encuentro con el origen, es el momento previo, es el preludio a la expansión, ¿sí? Es necesaria una flexión fisiológica, una flexión completa del cuerpo entero para que haya un proceso de parto. Es la flexión que inicia los dedos de los pies, que se expande y nos permite crecer y salir por el canal del parto, ¿sí? De alguna manera este movimiento, que es continuo en nuestra vida, se pone de manifiesto en este momento. Yo escuchaba a Marcelo, escuchaba a Rocío, escuchaba a Frederick y sentía este movimiento, ¿no? Me gusta mucho mirar los procesos planetarios, que nunca son aislados, siempre están en constante diálogo, como una danza. Y cuando Marcelo habló de marzo de este año, de lo que habló es de un momento de repliegue, ¿sí? Ese momento de comunión entre Marte y los planetas en Capricornio, que en aquel momento, cabe decir que Saturno no estaba en Capricornio, ¿sí? O sea, quiero decir, o sea, poco después ingresó en Acuario, o sea, fue todo un momento de transición, hubo un tránsito ahí, pero bueno, el caso es que en ese momento hubo una conjunción, una especie de luna nueva, ¿sí? Marcial. De ese proceso de flexión, de condensación, de unión, se empezó a dar todo un proceso de despliegue y ahora mismo estamos a mitad de camino. Estamos en la cuadratura, estamos en un momento de tensión y vamos hacia la oposición. La oposición
tiene que ver con un momento de visibilidad. Y luego nos devolvemos al punto medio, tensión, y a la unión de vuelta. ¿Sí? ¿Por qué hay dos puntos de tensión? Cuando crecemos, uno, y cuando volvemos al origen, otro. Yo siento que porque crecer implica desencantarse. Crecer implica dejar atrás muchas cosas. Implica hacer fuerza, implica encontrarnos con nuestras resistencias. Y eso es de lo que están hablando cuando, para mí, hablan de Marte en cuadratura con los planetas en Capricornio. Hay un desencanto necesario, hay un darnos cuenta de que esa manera en la que íbamos hacia el mundo, Marte es un círculo, es la potencia divina, una flecha que mueve, que conquista, que viaja, que va al encuentro. Hay un desencanto al darnos cuenta de que esa manera en que vamos al mundo encuentra resistencia. Y no es una resistencia uterina, no es una contención que nos da soporte, que nos dice, hey, circula, no, esto es un límite, o sea, puedes crear a partir de acá. No es ese tipo de resistencia, es una resistencia incongruente. Y me parece que Frederick, cuando habla de lo que está sucediendo en la calle ahora mismo, habla de incongruencia. Tiene que ver también con esto que hablas tú mucho del algodón, ¿no? La prueba del algodón, plutoniana, de decir, oye, gente, esta estructura que estamos sosteniendo, estas estructuras internas, esto, como decía Marcelo, esto que nos creemos que somos, ¿esto está limpio? Pues no, está sucio, está sucísimo, está asqueroso. ¿Sí? Entonces, luego de ese proceso, vamos hacia la luna llena de Marte. Yo no sé, no he estudiado esto, no me lo imagino, pero me parece que tiene que ver con un crecimiento, con un cambio, con una transformación, con un madurar nuestra manera de estar en nuestro cuerpo y de ir hacia el mundo. Y luego viene la mengua, luego viene la vuelta a reencontrarnos con el origen. Y ahí hay que soltar otra vez y vuelve la atención. Me gustaría traer dos cositas más. Por una parte, es que junto a Marte tenemos a Quirón y a Lilith, que están también en Aries. Cuando observamos la danza de las estrellas, no observamos solo una interacción, observamos el sistema completo, si no nos perdemos de la película. Es como si al tratar de beber algo nos fijásemos solo en el dedo gordo y no nos diésemos cuenta de que hay toda una estructura que nos lleva y que nos permite que ese gesto suceda, ¿sí? Entonces, Quirón tiene que ver con este desencanto del que hablaba antes. Me parece que estamos desencantados y desencantadas. Tengo la sensación de que darnos cuenta de que ese límite, en vez de protegernos, de que esas restricciones, en vez de darnos seguridad, en vez de invitarnos a cuidarnos, lo que hacen es agredirnos. Es pervertirnos, es hacernos daño. Y lo más interesante de todo esto es darnos cuenta que eso que nos hace daño no está afuera, está adentro. ¿Sí? Y ahí estamos todas y todos. Y esta era la segunda cosa que quería traer, cómo los tránsitos sociales son tránsitos íntimos. ¿Sí? Y por eso para mí es tan valioso el aporte también de Rocío sobre cómo cuando hablamos de intimidad hablamos de lo femenino, y cuando hablamos de lo femenino hablamos de los valores que nos arraigan a la tierra. Y cuando Marte se unió al Sol en septiembre del año pasado, esa conjunción sucedió en Virgo. Ahora, hace 2 días, vivimos la oposición del Sol a Marte. O sea, estamos hablando de que en septiembre del año pasado hubo una unión, hubo una condensación, una luna nueva de Marte,
Y hace 2 días, en la mitad del ciclo de retrogradación de Marte, hemos vivido la oposición, o sea, el punto de máxima expansión, ¿sí? La dilatación máxima de Marte y el Sol. A mí esto me habla de que estamos madurando algo, estamos creciendo algo. Y vuelvo a decir, luego vendrá la mengua. Esto que nunca se nos olvide, ¿no? Pero la mengua hacia Libra, porque el próximo encuentro del Sol con Marte será Libra, pero eso ya el año que viene. Entonces, de nuevo, rescatar esta cosa, ¿no? Si nos damos cuenta que lo que nos da contención no nos contiene, vamos a tener que ir adentro para encontrar un soporte interno desde el que ir al movimiento. Y ese es el valor, y eso Venus. Venus en Virgo es el cuidado del cuerpo, es la corporeidad, es el aquí y el ahora, y el cuidado de todo esto, que es aquí y ahora, que ya está sucediendo. ¿Sí? Es esa disciplina y ese discernimiento de bajarnos de la nube. Venus ahora en oposición, prontito, a Neptuno, ¿sí? Bajarnos del cuento. Gente, aquí no hay nadie haciendo de papá y mamá. Aquí papá y mamá están adentro. Entonces, aquí simplemente acabo con esta idea que no desarrollé de Quirón y de Lilith. Son dos fuerzas que nos permiten transitar el desencanto, que nos permiten transitar el duelo, la rabia, la frustración. ¿Sí? Son fuerzas que nos permiten ligar. Fíjense que, volviéndonos a la mitología de Rocío, Quirón en su órbita alrededor del Sol pasa la órbita de Saturno, que es el límite, lo que marca la ley, el mundo conocido, y llega a la órbita de Urano. ¿Sí? Urano, yo lo llamo el shake, shake, shake. O sea, lo cojo y lo sacudo todo, ¿no? Entonces, para poder mudar la visión, para poder encontrar otro orden, hay que pasar por un caos. Y ese caos duele. Marcelo, ¿añades en tu voz palabras de Arminda del poema? Bien, voy a leer el poema Arminda. No puedo resistir la tentación y Marte está retrógrado en Aries, así que no me importa. Me reta. No, pero digo, qué rico esto que dice Arminda y lo que trae Rocío, y veía el dibujo de la carta del día y esa Venus está haciendo ya oposición a Neptuno y sosteniendo ya un trígono de tierra a Urano y al Estelion en Capricornio, con Mercurio en Escorpio en oposición a Urano en Tauro. Tierra y agua, y esto que decía Arminda, ese límite interno, con la propia intimidad, con los propios vínculos, con el amor propio, Venus, con la psicología, con cómo uso mi mente, Mercurio en Escorpio retrógrado en oposición a Urano, sacudiendo nuestra percepción, volver a esta sanación desde la percepción de quiénes somos. Simplemente quería traer ese dato porque me parece muy fuerte dentro de la sinfonía de los planetas, estas posiciones que se ven también de este movimiento y los aspectos de Venus y Mercurio a planetas transpersonales, ¿no? No podía dejar de mencionarlo. Y ahora sí, la leo con todo gusto a nuestra querida... Última interrupción y lees. Penúltima. La última yo. Como siguiendo a Arminda en esta narrativa y de la mano de Venus en Virgo, signo ligado a la búsqueda de orden, de eficiencia en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que es saludable porque es integrado, porque es holístico, porque funciona desde su lógica sistémica. Venus está en oposición a Neptuno, que no, en quien no profundicé en el mito, pero que es uno de los hermanos de Zeus, ligado al océano, a lo disolvente, a la posibilidad de disolver rigideces, límites, bordes individuales para sintonizar más amplio con que somos unidad. Y ambos, tanto Venus como Neptuno, están en un buen diálogo, en un diálogo armónico con toda esta reestructuración profunda que está sucediendo en Capricornio.
pareciera una especie de bálsamo, de elixir, de néctar que puede facilitar algo, y creo que tiene que ver, en esta lógica del desencanto, en la que coincido, cómo reencantar aquello que se ha desencantado, no desde la ilusión, desde el sueño y la evasión, sino cómo hacernos cargo virginiana y puntillosamente, detalle a detalle, pasito a pasito, hora a hora, día a día, de nuestras pequeñas vidas enormes, de reencantar nuestro mundo a nuestra manera, desde nuestra soberanía, yendo a recuperar ese fuego que Marte está recapitulando, todavía no sabiendo hacia dónde, y cuando no sabemos hacia dónde es hacia adentro. Me quedo con esa sensación. Muy bien. Esa interrupción que os había anunciado. Vamos a ver. He hablado antes de los criterios de mis hermanas, diferentes a los míos, algunos mejores que otros. Pero hay un tema muy concreto, y es este Venus tan precioso. Está en cuadratura al nodo norte en Géminis. Lo que está en sextil al nodo norte es Marte. El gilipollas de Marte está en sextil al nodo norte. Y la luna nueva, actual, de hoy, tan conflictiva, está en trígono al nodo norte. Y esos aspectos no se tienen en cuenta porque el aprendizaje ahora es un aprendizaje geminiano. Es un aprendizaje de tolerancia, de flexibilidad, de abrir ventanas a nuestro cerebro y desdramatizar, que es lo que nos invita a Géminis. Ya insisto muchísimas veces que a todos nos gustaría vivir una épica y ser protagonistas de una serie de Netflix, es mi comodín. Pero no, señores, el aprendizaje es Géminis. El aprendizaje es un periodismo de ir por casa, fácil, ligero, con muchas páginas que hable de todo y me pueda yo divertir, entretener y tirarlo a la papelera sin pensar que estoy tirando la Biblia a la papelera. Aprender Géminis es dificilísimo, señoras y señores, en un momento de tanta tensión, de tanto dramatismo, como ha habido desde el inicio de los tiempos. Siempre ha sido así. Nos damos más cuenta, nos damos menos cuenta, nos afecta más, nos afecta menos. Pero es así. Ahora simplemente se han simplificado las cosas a un nivel extremo. Se han simplificado. Se han uniformado conflictos en el mundo entero, independientemente de los que pasan penurias. Pero mirad ese nodo norte en Géminis y mirad cómo el nodo sur está en Capricornio y habla de Júpiter. Y por eso yo hablaba de que la conjunción Júpiter-Plutón da luz al Plutón. Un poquito de luz tenue. Sí, Plutón quiere. Pero es un momento de esta conversación, de esta contenida jaula de grillos que hemos montado cordialmente, es el aprendizaje geminiano, incluidas mis torpezas. ¿Entendéis? Entonces es quitarle hierro, abrir ventanitas a nuestro cerebro. Y claro que yo soy más venusiano, tengo, vamos, todo. Vamos, me compro camisas de seda, si me gusta a mí que tener la piel confortable. No tengo ningún problema en eso. Pero el aprendizaje de ahora, de esta luna nueva, que cae en mi casa 12, es el aprendizaje de la cordialidad. De la cordialidad. Del saludo sin trascendencia. Del hola, ¿cómo está usted? Hasta luego. Mira, me ha saludado ese señor. Pues ya está. Ya está. Y todo lo otro no desdice de eso. Todo lo otro no desdice de eso, en absoluto. Pero si estamos en el aquí y ahora, mirando la carta, si uno le da importancia a los eclipses, si uno no da importancia a los eclipses, los nodos los aparcamos, no hay ningún problema. Yo entiendo que se aparquen los nodos la gente que no trabaja con los eclipses, pero si pones los nodos, estamos en estos momentos en trígono al nodo norte, y Marte hace sextil con el nodo norte. He dicho. Muy bien. El poema, nos damos permiso todos para escucharlo. Yo lo cantaré. Marcelo. Voy nomás. Palabras de Arminda Abdola Hernández. Cuando danzamos, documentamos el cielo del momento.
Cuando hablamos, lo vocalizamos. La profundidad del cuerpo no tiene límites. Cuanto más nos respiramos, más espaciosidad se revela dentro. Somos un mapa de espacios vinculados por la experiencia. Somos el cuerpo de experiencias que sucede a medida que nos respiramos. Y entre respiro y respiro, más espacio. Hemos diseñado toda una serie de estrategias para que el espacio no siga creciendo adentro nuestro. La comandancia del vacío nos supone una desestabilización psíquica intolerable. Por eso queremos más. Más materia, más información, más conflicto. Pero este cielo es tan cuestionador como el silencio. Dinámicamente se nos introduce y hace palanca. La llenura se vacía por los senderos del agua, por las lágrimas, el orina, el flujo sexual, el sudor. El agua que nos habita y atraviesa, que circula de una a otra membrana e imprime en nuestro cuerpo la conciencia del cambio y la transformación. No podemos dejar ni un instante de vaciarnos, por mucho que tratemos de evitarlo. Nos vaciamos, menguamos al ritmo en que la luna mengua. Aparece la resistencia tan escorpiana. Resiste quien se niega a transformarse y a desaparecer. Resiste quien teme la comandancia del vacío. Pero el vacío es el único lugar al que pertenecemos. De él venimos y por él nos desarrollamos. ¿Por qué nos resistimos a pertenecer? Sospecho que porque lo que más deseamos es también lo que más tememos. Esta es una época preciosa para observar nuestros temores que son, sin duda, síntoma de transformación. Y también para respirar, para danzar pequeño y cotidiano, para hacer del cuerpo una celebración, una práctica, un hábito que nos ancle en medio de la tormenta. Tal vez podamos escuchar el espacio entre nuestros huesos y nombrarlo. Tal vez podamos reconciliarnos con nuestra fértil vacuidad y con la libertad de permitirnos vivir en continua transformación. Arminda Abdola Hernández. Gracias, Arminda. Gracias, Marcelo. Un gusto, un honor. Abrimos las preguntas. Entonces, buena gente, los que queráis hacer alguna pregunta o comentar algo, ponéis vuestro audio en funcionamiento. ¿Alguna valiente o valiente? Yo tengo una pregunta. Sí, Angie. Sí. Vale. Sí. Perdón. ¿Ahora? Vale. Que de todos los planetas que habéis hablado, el que tengo ahí como aún un signo de interrogación de lo que, o sea, de lo que trae es Urano.
¿Quién responde? Temón, Urano. Podríamos dar un toquecito cada uno, ¿no? A mí me apetece un montón, como ta, 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 ta. Dale, Rocío. No lo hemos mencionado, no estaba dentro de la narrativa, no es que no tenga peso, obviamente, de hecho en este momento Mercurio lo está activando por oposición, y Urano es la fuerza de la mutación, como dijo Arminda, shake, 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 la posibilidad de generar una ruptura y una vuelta de página con respecto a algo. En este momento está en Tauro, que es un signo ligado a la tierra, a la estabilidad, al sustento, a lo que sentimos que es seguro, y es ahí donde está moviendo shake, 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 en temáticas taurinas, estabilidad, sustento, firmeza, permanencia, todo lo que creemos que era piso seguro, de golpe, con Urano transitando por ahí, funciona en modo terremoto. Y cedo la palabra. Sí, a mí me gustaría también traer algo bien simple, ¿no? Dentro de lo que es Tauro, cuerpo y dinero. Me parece que Urano va a traer grandes cambios en lo que es la economía mundial, yendo hacia la moneda electrónica, más tarde que temprano, siendo que Urano también es red, es vínculo, tiene que ver con ese constante movimiento de renovación a través de lo vincular, como una telaraña que se toca en un lugar y reverbera en todo el campo. Por eso tiene que ver con los campos energéticos, y ligado al cuerpo me parece que es fundamental el cambio de percepción dentro de lo que es la concepción del cuerpo, que no somos un cacho de carne condenado a morir, sino que somos un campo energético, electromagnético hipercomplejo, que no tenemos un cuerpo, sino que tenemos cuerpos, y que Urano en Tauro va a traer realmente una necesidad de comprender cómo lo sutil gobierna lo denso, cómo los pensamientos, las relaciones, cómo somos mucho más sensibles a los entornos, a lo que escuchamos, a lo que vibramos. Y esto que decía Buda, ¿no? Que la física cuántica está comprobando, que somos vibración, que esto que parece tangible en realidad es luz moviéndose. Y me parece que Urano en Tauro va a traer todavía durante 6 años todo un cambio en lo que es la composición genética del cuerpo. Nos estamos utilizando también, fotonizando cada vez más, por eso no podemos comer lo mismo. Estamos con procesos profundos de recalibración del sistema nervioso, así que me parece que Urano en Tauro va a traer toda una renovación del cuerpo y del dinero a nivel social y a nivel personal en el cuerpo, sobre todo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo somos mucho más sensibles de lo que creemos y tenemos que hacernos cargo de eso? Si no, los sistemas nerviosos colapsarán, que más de uno ya está manifestando muchos síntomas físicos. Por eso Urano ahí va a pedir un cambio de percepción sobre el cuerpo y sobre la salud también. Paso la batuta. Pues Urano se descubre gracias a la tecnología. Realmente tiene que haber un proceso de desarrollo tecnológico para poder verlo. Hasta ese momento lo máximo que podíamos ver, ¿qué es ese sonido tan desagradable? ¿Lo escuchan? Creo que eres tú, Frederick. ¿Te puedes silenciar, por favor? No te vayas, Frederick, silenciate nomás. Bueno, el caso es que hasta ese momento, y hoy día todavía, a ojo desnudo, a quien podemos ver es a Saturno. Entonces Saturno trae toda esa relación con lo material, con lo estructural, con el límite. Y Urano viene después, hace falta una nueva tecnología, hace falta un salto para poder llegar a descubrirlo. Además, mientras que todos los planetas a la hora de girar alrededor del Sol tienen una inclinación de unos cuantos grados, Urano tiene el eje acostado, ¿no? Él gira de esta manera. Entonces ya simplemente al observar cómo él viaja alrededor del Sol, ya nos habla de que hay que dar una vuelta de tuerca para poder continuar evolucionando. Además, Urano es el primero de los planetas transpersonales,
Con lo cual, todo esto que hablaba Marcelo, ya estamos hablando de una conciencia que nos trasciende, ¿no? Es ese golpe que hace tambalear nuestro proceso identitario y nos dice, hey, hay más espacio ahí dentro, ¿no? Y además es regente de Urano, de Acuario. Por lo tanto, para mí, Urano trae esta necesidad de hacernos receptivas a lo que está por venir, ¿no? Recibir lo que aún no conocemos, recibir el caos para poder ir gestando nuevos órdenes. ¿Frederic? Sí. No, yo no tengo nada que añadir. ¿Algo más, alguno de ustedes? No, ¿Sabéis? quizá también está no sé, el mundo global, ¿no? La tecnología como un mundo ya globalizado, ¿no? Un mundo ya los envíos, las compras que hacemos por Mercado Libre, ese tipo de cosas, cada vez más el mundo está con más facilidad se está vinculando entre sí. Y eso también me parece que es Urano en Tauro, traer otra estabilidad en la vincularidad del mundo como un todo, como una arista más. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Federic. Sí. No sé si alguien más. Marcelo, creo que eres tú el del sonido. Ro, me parece que sos vos la que tiene el sonido de... A ver. Sí, es como que si fuese... Como un zumbido. Es como un... sí, o... algo eléctrico. Esto es hacerlo en abierto. Esto es Urano también. Claro. Alguien pregunta qué hacer con el 5G. Vale. Responder a vos que tenés ascendente en Acuario, a mí nada. Esperar. Yo firmo todas las cartas en contra del 5G y estoy esperando que los celulares bajen de precio para comprarlo. Eso es muy geminiano, ¿eh? Claro. Tanta seriedad. Voy a ser más rápido que nadie. Con muletas, en silla de rueda, pero virtualmente veloz. Bueno, hay una cosa que me dijo el otro día Frederic, así bien de maestro vivido, que era, el mundo siempre fue así y seguirá siendo igual. Y casa con esta narrativa de los geminianos, o sea, gente, no pasa nada es tan grave. ¿No? Algo que respecto al mito es que cuando Zeus logra derrocar a los titanes junto con los olímpicos y se genera un nuevo orden, no vivieron felices y comieron perdices, vinieron otras guerras y otras reorganizaciones y los mitos siguieron y las leyendas continuaron y así seguimos humanamente también. Sí que Urano en Tauro lo sentí cuando ingresó dentro de lo que sentía que podía llegar a manifestar, sí siento que puede generar esperanzadoramente nuevas maneras, Urano, nuevas maneras, nuevas lógicas, despertares en cuanto a cómo habitar el planeta y cómo relacionarnos con su sustentabilidad y con sus recursos. Me parece que esa es una de las dimensiones más revolucionarias que puede traer Urano. Lo que ocurre, disculpa que te interrumpa, porque esto a mí, vamos, me llega mucho, porque... Pero para que haya una ecología de la Tierra,
tiene que haber una ecología mental previa. Si no hay una ecología mental previa, y eso es un curro impresionante, si no hay una ecología mental, lo que genere otro tipo de ecología va a crear otro tipo de desastres. ¿Me entiendes? Porque, como decía Arminda, todo está en nosotros. Es decir, antes de vislumbrar los planetas y bautizarlos mágicamente, nombres acertadísimos, me encantaría conocer al borracho que les puso, mira, tú eres Saturno, tú eres Júpiter. Debió ser divertidísima aquella tasca en Mesopotamia. Yo seguro que en alguna encarnación estuve ya tomándome unos vinos. Entonces es entender que antes de todo eso, un estado de conciencia muy simple sabe que tenemos un cielo dentro de nosotros. Entonces, esa idea de mejora, que hay que mejorar, y con esto podemos mejorar, y si hacemos los deberes mejoraremos, y si esto otro mejoraremos, y mejorando sufriremos menos, esto es comernos la cola, darnos vuelta, porque los celos, las envidias y la ignorancia, el apego, la aversión y la ignorancia, están antes de que se descubriera la luna, que mira que está ahí delante. Entonces, esa es la ecología personal. Totalmente, y muy afín a esta retrogradación de Mercurio en Escorpio, sacando la basura afuera. Sí, de hecho, lo compartía en nuestro proceso con Arminda, cómo no sabemos qué hacer con la basura humanamente, la basura concreta, y con la basura psíquica no hemos aprendido a lidiar. Exacto. Cómo ser lógicos con nuestra basura psíquica y autogestivos con nuestra basura psíquica, darnos los espacios. Una cosa es espejo de la otra. Totalmente. Una cosa es espejo de la otra, no hay diferencia. Con Géminis estuvimos trabajando con Marcelo que no hay diferenciación entre cómo vemos el mar plastificado y cómo están nuestras emociones plastificadas. Es lo mismo. No hay diferenciación. Sí, para agregar, perdón. No, bien. Para agregar también algo que se viene, ¿no? En 2021 va a ser la cuadratura de Urano-Saturno durante todo el año en Acuario y en Tauro, y me parece que ahí se va a vivir también que no es solo, como bien decían, una cuestión de hay que hacerlo porque sí o mejorar, sino que es una crisis de valores, empezar a ver que somos la Tierra, que la basura que dejamos en la naturaleza vuelve, es nuestro cuerpo esa Tierra, digamos, y eso es un cambio de percepción, ver que todo de causa y efecto, todo esto, vivirlo, anclarlo en la percepción. Somos la Tierra, somos uno, y no es una idea, es la realidad milagrosa que vivimos, con el agua, con los árboles que respiramos, el oxígeno de los árboles que nos respiran a nosotros. Esto es un milagro que hay que reconocer para hacer un cambio de conciencia, de percepción. Pero ahí eso va a ser la consecuencia, perdón, de lo autosustentable, de los grupos, de valorar la tierra, que por cierto, para traer algo personal también, acá en Villaliza es así, yo le compro a la granja orgánica de mis cuñados, que le vendemos la torta que hace Anchi y la carta natal por el bolsón de verduras, y esto se va generando en pequeños grupos, se va haciendo, generando los espacios, en la medida en que la conciencia cambia, lo social cambia directamente, el cambio individual lleva a un cambio colectivo. Ahora, si no hay cambio individual, es una lucha ideológica que no tiene fin. Pero bueno, eso. Pero estos son los peligros de la era de Acuario. Acuario crea una idea de utopía, de gran hermandad, del yo colectivo. Pero cuando vemos a la gente y no la vemos geminianamente o no la vemos con Venus en el corazón, empezamos a descalificar a las personas. Y yo no me quiero meter en un tinglado que esta persona tenga tantos votos como yo y que aquel. Y entonces todo eso crea el nazismo y todo eso crea el fascismo. El fascismo y el nazismo tienen una raíz acuariana de desengaño de Acuario. El desengaño de Acuario lleva a buscar un líder carismático. ¿Me entiendes? Y bueno, ya se está dando, por suerte no con mucho poder y con mucha fuerza, pero se está dando. Pero bueno, es esta invitación que de rebote he sentido, Arminda, con
a que me has nombrado con respecto de que siempre ha sido así, es que alguien se puede imaginar. Hay que tener un cerebro de ciencia ficción para pensar que las cosas han sido diferentes. Las leemos diferentes para tener cierto protagonismo en la historia de la humanidad. Pero si no tuviéramos esos egos que quieren incidir con algo peculiar y diferente en una diferente época, vamos, entre el misil interestelar y una onda de un hondero mallorquín, no hay nada. Hay algo que está allá que me lo quiero cargar. No hay... Marte viaja al centro, besa la Tierra en Aries. Desde esa esencia primitiva, de ir a lo primitivo, ¿no? Frederick hablaba que era un Marte descomplejizado. Mercurio retrograda en Escorpio, que es la segunda casa de Marte. Y Escorpio tiene que ver con estrategia, la estrategia de lo sensible, la capacidad de procesar en lo sensible. Entonces me parece que una pregunta que podemos hacer, de nuevo, es hacia adentro, es cómo gestiono estos movimientos, cómo encuentro dinámicas que me ayudan a estar en equilibrio y tener levedad en mi vida, pero también tener compromiso. Porque ese es el encuentro de la maduración de lo capricorniano y de lo geminiano en alza. Es cómo me comprometo con la levedad, cómo me comprometo con mis valores, cómo me comprometo con lo que quiero. También lo que hablaba Marcelo vinculado al sistema nervioso. Ahora que acogemos la próxima luna llena, va a tener un gran protagonismo de Urano, el cuarto creciente también. O sea, Urano comienza a ganar en protagonismo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono mi sistema nervioso? Y para mí, volvemos a la danza. Sí, sí. ¿Cómo vuelvo? Es que eso, disculpa, pero para mí es muy importante como acompañamiento, como acompañante al desarrollo evolutivo infantil. Una de las cosas fundamentales en la primera infancia que se nos olvida siempre es que como adultos es importante que demos soporte a los bebés y a los niños a saber volver adentro, a ir adentro para que luego vayan afuera. Cuanto a más capacidad, miren, cuanto más tiempo, o sea, cuanto menos se da cuenta un niño del ruido a su alrededor, cuando duerme, más significa que ha ido madurando su nervio vago, es decir, su sistema parasimpático, su capacidad de conectar, de ir a la conciencia. Entonces, ¿cómo vamos hacia adentro? ¿Cómo nos mimamos? ¿Cómo nos cuidamos? Y cómo nos comprometemos y salimos y proponemos y ponemos límites, ¿no? ¿Y cómo encajamos las frustraciones? Porque este Marte no deja de estar retroceso en conflicto. Entonces viene la frustración y si tenemos cierto grado de experiencia y de madurez y de conciencia y de información, ¿cómo encajamos las cosas que no nos gustan? ¿Cómo encajamos la frustración? El otro día mi hija me dice que está embarazada. Hacen el cálculo y ayer fue a la comadrona y le dio la fecha de nacimiento más o menos. Pues mi próximo nieto va a ser Géminis y va a tener la cuadratura Saturno-Urano. Yo ya voy a tener una personita que va a vivir el resto de su vida con la cuadratura Saturno-Urano. ¿Y qué? ¿Y qué? Es su experiencia de vida. ¿Se entiende? Yo no voy a tener miedo de mi nieto porque tenga la cuadratura Saturno-Urano. Saturno-Urano es esta, pero las jodidas son las Plutón-Saturno y la última la vivimos hasta 2008. Y eso todo se va al carajo en esos momentos. Pero la Saturno-Urano, con un Urano en Tauro, ya veremos lo que da de sí. Pero voy a tener un nieto. Nace gente en estos momentos. Nace gente en estos momentos. Y el mensaje del conflicto no creo que les beneficie si tenemos toda esa intención tan real, tan tierna como la que tú dices, Arminda, de irles a que vayan dentro para que se generen y se creen a sí mismos. Claro que sí, claro que sí. Pero entonces no hay que asustarse de nada. No hay que asustarse de nada.
¿entiendes? Tampoco frivolizar nada, es un equilibrio entre la sabiduría y la compasión, y entre las dos cosas hacer un mix para andar por la vida. Es que no tenemos otra herramienta, digo yo. Por lo menos a mí me sirve. Dime, Rocío, o dinos. Un pequeñito aporte que capaz nos puede ayudar también a contextualizar. La última vez que Saturno y Plutón estaban juntos en Capricornio, los nodos en Géminis Sagitario y Urano en Tauro, Neptuno estaba en los últimos grados de Acuario, no en Piscis aún, pero fue en épocas de la Reforma Protestante, de la Reforma Luterana, en épocas donde se masificaron los viajes del viejo continente al nuevo continente, las nuevas tierras, la nueva visión, una nueva forma de entender la religión, una nueva forma de entender el poder, ¿no? Estábamos en un momento terrestre de apertura de paradigmas buenos, malos, después la historia y el tiempo sabrá, y las múltiples narrativas con las cuales miramos, ¿sí? Pero creo que eso nos puede aportar un pequeño dato para reconocer un cielo similar, ¿no? La posibilidad de un nuevo paradigma, nuevas visiones, nuevas maneras de comprender y de narrar. Esto que decía Frederick, siempre ha sido igual, miramos distinto, narramos distinto, y eso también crea distinto, crea diferente. Es una espiral evolutiva, es una espiral evolutiva. La espiral evolutiva la miras en proyección y es un círculo permanente, pero es una espiral evolutiva. Entonces es como si no le sacáramos todo el partido a una situación y necesitábamos nuevos paisajes, nuevas experiencias, nuevos territorios. Por suerte ya está todo agotado, está todo agotado. Los que piden limosna en mi barrio llevan el móvil en la mano. Y los productores de móviles son los países hinduistas de yoga de Patanjali y todo eso, son los mejores haciendo móviles. Es decir, está todo saturado. Está todo saturado. Claro que puede haber nuevos horizontes, pero están en nuestra mente, están en nosotros, están en nuestro corazón. Y eso es un curre al que pocos quieren apuntarse. Y gracias por el apunte, porque yo veo exactamente qué es eso. Claro que hay nuevos horizontes, pero están en uno. Ya se han agotado los horizontes externos. Están en uno mismo. Y dentro es un cielo, no hay horizontes. Es un cielo permanentemente azul. Siempre. Desde el origen de los tiempos. Pero bueno, la vecina no quiere quedar conmigo para el fin de semana. Entonces tengo entretenimientos neuróticos para a ver cómo la consigo. Me compro un descapotable rojo y seguro que caerá. Y así es la vida. Unos con cosas más elaboradas, otros con cosas más cutres, pero nos entretenemos con muchas superficialidades. Lo esencial está al alcance de nosotros siempre. Muy bien. Gracias por los mensajitos que están poniendo en el chat. Muy bien, sí. Sí. Sí, son y 27, yo creo que podemos ir cerrando este encuentro. Muy 1 hora y bien. media está bastante bien. ¿Lo cierras tú, Rocío? ¿Lo cierro? ¡Ay! ¿O te despides volviendo a ese origen mitológico? Suelta una mitología siglo XXIII. Volviendo al origen mitológico, yo volvería a esa imagen del cielo que propone Frederick, ¿no? Un eterno cielo celeste adentro, el vacío que precede al deseo. Eso diría, ¿no? Cómo volver a ese vacío que precede al deseo en épocas de retrogradaciones marciales. Ir a ese origen, y eso nos lo da la respiración. Así que cerraría proponiendo que cortemos la transmisión y que cada quien se tome 10 minutitos simplemente para respirar y decantar, y que quede lo que tenga que quedar y que vuele cual pájaro alado lo que tenga que volar y seguir sembrando. Gracias, Rocío. Simplemente anunciar que el vídeo se va a editar
procuraré eliminar todas mis torpezas técnicas para que se vean mis habilidades. Y una vez editado se compartirá. Creo que los 4 lo compartiremos y tendréis acceso todos y vuestra vecina. Gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias a todos, todos y todas por estar aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Abrazos, abrazos para Gracias. todos. Gracias a todos. Gracias. Hay otra chica aquí, ahora la veo, Angie Guades, que también va a tener un hijo en las mismas fechas que mi nieto. Sí. Sí, va a haber una pandilla ahí el 2021. Estaremos preparados. Gracias. Adeu. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.